acompaña. En las alturas tu presencia ahí está. Tú me sostienes aún en los valles con tus promesas. Eres mi compás, eres mi guía. Entre las olas tú mi ancla firme estás. En la oscuridad tú permaneces, estás conmigo. Oh, eres el rey de majestad, mi principio y mi fin, mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi vivir. Y las montañas y los valles se arrodillan ante ti, Señor eterno, mi Padre y mi Dios. Gracias Jesús, gracias por un día más que podemos venir a adorarte, a bendecirte, Señor, a entregar nuestras vidas a ti. Padre, te pido que tomes pleno control, Señor, de cada una de nuestras vidas, de la vida de las personas que están mirando. Señor, que puedas visitar cada hogar, Padre, que puedas tocar cada persona que esté mirando. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se esté manifestando en cada hogar. Señor, que podamos olvidarnos por un momento de todo lo que está pasando y adorarte solo a ti en este momento, Jesús. Necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia, Jesús. Gracias, Señor, gracias. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No
Señor, postrado ante tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí postrado
Buenas noches, hermanos, bendecido jueves. Espero que el Señor los haya bendecido en esta semana que está terminando. Muy contento de poder traer la palabra en esta reunión, así que te invito a que podamos orar y que podamos en un mismo espíritu buscar del Señor, del Espíritu Santo, para que nos pueda hablar por medio de su palabra y que podamos hoy aprender más de Él. Amén. Así que te invito ahí de tu casa que puedas cerrar los ojos si querés y que podamos tener un corazón direccionado al Señor. Papá, te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque podamos estar, Señor, compartiendo esta reunión. Gracias por tu voluntad. Tenemos estos medios para escucharla, Señor, tenemos tu palabra para aprender más de ti. Ahora te pedimos que te hagas presente, Señor, que tomes mi vida, que tomes mi boca, mis pensamientos para poder hablar lo que tú quieres decirle a tu iglesia. También te pido por los que están escuchando, papá, que tú puedas entrar, como dice tu palabra, como palabra de doble filo, y penetre en sus corazones para poder aplicar todo lo que vamos a aprender. Gracias, Señor, por este tiempo, porque si bien vemos que estamos en pandemia, en cuarentena, tú te haces presente y tú te manifiestas en todo momento. Te glorificamos, te adoramos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, hermano, te invito a que me puedas acompañar con tu Biblia, ¿sí? Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 26 y 27. Vamos a leer solamente estos dos versículos. Amén. Repito, Lucas, capítulo 14, versículos 26 y 27. Dice así la palabra:
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mis discípulos. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Bueno, en esta semana quiero hablar un poco sobre qué es ser un discípulo del Señor. Y es importante que entendamos verdaderamente en este tiempo cómo podemos direccionar nuestra vida a ser un verdadero discípulo del Señor. Tenemos que saber que esta palabra se utiliza mucho en este tiempo y en este tiempo que estamos viviendo y en el tiempo del Señor, y a veces no entendemos verdaderamente lo que es ser un discípulo. Si nosotros vamos más profundo en las Escrituras, podemos decir que ser un discípulo es hacer personas comprometidas a la obra. Cuando hablamos de este compromiso, tenemos que darnos cuenta en dos puntos. Un punto que va a ser un compromiso en el ser, en lo que yo soy, y un compromiso en el hacer, ¿sí? En el ser es lo que vos sos, ¿sí? Es lo que se va a manifestar en tu vida por medio de lo que el Señor, el Espíritu Santo, va a hacer. Y en el hacer es lo que verdaderamente hacemos todos los días. Sabemos que estas dos cosas se tienen que llevar de la mano. Tengo que ser y hacer. Hay muchas personas que, por ejemplo, hacen dentro de la iglesia, hacen cosas en su trabajo, pero verdaderamente no son, ¿sí? No lo llevan encarnado a la palabra del Señor y a sus enseñanzas. En cambio, hay otras personas también que pueden ser, pero no hacen nada, son conformistas, a lo mejor solamente vienen a la iglesia y no se involucran, o no verdaderamente somos obedientes a lo que el Señor nos quiere enseñar. Bien, debemos entender que el Señor nos muestra un poco, más o menos, cómo ser discípulos y cómo aprender de este discipulado. Y quiero que vayamos un poquito al tiempo donde el Señor estaba hablando de esto, para que nos introduzcamos en la palabra, y recordar que Jesús era reconocido como rabí. En ese tiempo una persona podía ser rabí. Esta persona, o este título que se le da a la persona, significaba doctor de la ley, ¿sí? En este tiempo habían diferentes judíos que eran rabí, y si un judío quería ser futuro rabí, tenía que buscar a un doctor de la ley y hacer todo lo posible, todo lo que estuviera a su alcance, todo lo que estuviera a sus medios, para que ese doctor de la ley lo aceptara y dijera, bueno, vos sos mi discípulo, y poder enseñarle. Esto era muy importante para un judío, ¿sí? Para un judío que quería ser un doctor de la ley. Pero vemos cómo por medio de la Escritura, que ahora lo vamos a ver, el Señor nos muestra un modelo diferente de cómo hacer discípulos, cómo ser un discípulo y cómo aplicarlo en nuestra vida. Y lo primero que vamos a ver, el primer punto, es que vemos que el Señor Jesús lo hizo al revés. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículos 61 y 62. Dice así la palabra: entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que descienda primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En esta parte vemos que el Señor, en unos versículos más arriba, elige a personas para que sean sus discípulos, pero acá surge una persona que no sabemos quién es, no lo especifica bien el Evangelio, pero le dice, Señor, yo también te seguiré. ¿Sí? El Señor le había dicho a uno de sus apóstoles, sígueme. El apóstol le dice que sí, pero este muchacho le dice, Señor, yo también te quiero seguir, pero deja que primero vaya y me despida de las personas. Vemos cómo el Señor en este modelo de hacer discípulos nos mostró una diferencia. Yo les dije recién que un rabí o un doctor de la ley en ese tiempo tenía que elegir a un discípulo
el discípulo tenía que elegir al rabí y hacer todo lo posible. En cambio, Jesús hace algo diferente, ¿sí? Jesús elige a sus discípulos. Y algo que es importante en este tiempo, que lo tengamos que entender nosotros como hijos de Dios, que nosotros somos discípulos porque el Señor nos escogió, ¿sí? Nosotros estamos en el servicio del Señor, tenemos al Señor porque el Señor nos escogió. Dice la palabra, Jeremías por ejemplo, que dice que de las vientres de nuestra mamá el Señor nos escogió. Pablo también lo nombra, que desde la fundación del mundo el Señor ya nos había escogido, y el Señor nos muestra un modelo diferente. El Señor nos escogió en este tiempo para que seamos verdaderamente discípulos, para que seamos verdaderamente seguidores comprometidos, como te dije recién, seguidores tanto en lo que hacemos como en lo que somos. Y es importante primero que entendamos esto. Yo soy discípulo no porque puedo tener un cargo en la iglesia o porque tengo conocimientos bíblicos, sino soy discípulo porque el Señor me escogió. Y esto es muy importante. Lo segundo que te quiero nombrar, según el modelo del Señor, es que el Señor se diferenció de los otros doctores de la ley de la época. Y en el versículo que leíamos al principio, en Lucas 14, 26, vamos a volver, decía: si alguno viene a mí y aborrece a su padre y madre, mujer e hijo, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué nos quería enseñar el Señor con esto? Cuando tomamos esta palabra aborrecer, que se traduce en las Biblias que tenemos nosotros, no está queriendo decir el Señor que tenemos que despreciar a nuestros padres, que tenemos que despreciar a nuestros hijos, sino que tenemos que amar por menos, sería una buena traducción. Amar por menos y amar sobre todas las cosas a nuestro Señor. Por eso el segundo principio, el segundo modelo que nos enseñó el Señor es amarlo sobre todas las cosas y en primer lugar al Señor. Esto es importante, ¿sí?, que podamos amarlo incondicionalmente. Escucha, dice que el Señor exigía a sus discípulos obediencia incondicional, ¿sí? Este amor tiene que ser obediente incondicional. En este segundo principio decíamos que el Señor hizo lo contrario. ¿Por qué? Porque los doctores de la ley en ese tiempo los llenaban de información. El doctor de la ley conocía todo el Antiguo Testamento, entonces le enseñaba, ¿sí?, a sus discípulos, y solamente pasaba el tiempo para enseñarles las Escrituras. Pero el Señor hizo algo más, ¿sí? No los llenó tantos de información, sino que le dio cosas concretas, ¿sí? Cosas concretas en que tenemos que aprender a ser obedientes incondicionalmente y amar sobre todas las cosas al Señor. Esto nos va a ayudar a sobrepasar todas las circunstancias que tengamos y no tener ataduras emocionales como podemos tener hacia una persona, hacia una mamá, un papá, un hijo, sino que verdaderamente nuestra atadura sea a Cristo, estemos, como decía el apóstol Pablo, crucificados con Él. Entonces es importante amarlo sobre todas las cosas. Amar primero a Dios y después a mi esposa. Amar primero a Dios y después a mi hijo. Amar primero a Dios y después todas las cosas que podamos adquirir, material. Amar primero a Dios y después mi vida. Dice la palabra, aborrecer, ¿sí?, mi vida. Amar primero a Dios y después a mi vida. Vemos cómo el Señor fue importante lo que dijo en este tiempo y es lo que lo tenemos que aplicar. Muchas personas en este tiempo pueden vivir situaciones, momentos difíciles por lo que estamos viviendo en la pandemia, ¿sí? Y a veces podemos contagiarnos del COVID y nos da mucho, y hay personas que le da mucho miedo y caen en depresión. ¿Qué pasa con esto? Es que verdaderamente hemos aprendido a amar a veces más a nuestra salud o a la circunstancia que a Dios. Porque si bien cuando nosotros amamos más a Dios, podemos vivir cualquier circunstancia que podamos vivir, pero el Señor nos va a dar la salida porque Él es el que va adelante de nosotros. Entonces es importante este principio, ¿sí?, que nos muestra el Señor. Amar sobre todas las cosas a Dios. Y eso es lo que un discípulo
nos enseña el Señor. Un discípulo tiene que poner primeramente al Señor antes que todas las cosas que puede darnos este mundo o podemos pasar. Bien, el tercer modelo que nos dio el Señor es que nos mostró un modelo para imitar. Y vamos a ir al Evangelio de Juan 20, Juan capítulo 20. Versículo 21. Y dice así la palabra. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo os envío. Escuchá. El Señor en este versículo le estaba dando una visión a su iglesia. El Señor le está diciendo: como me envió el Padre, así yo también los envío. También en la Gran Comisión, en Mateo 28 lo tenemos a esto, ¿sí? Y es importante entender que el Señor Jesucristo nos dio una visión, nos transmitió una visión. Nos transmitió una visión, dice la palabra, que viene de lo alto, que viene del Padre, ¿sí? Como el Padre lo envió al Señor, Él también nos envía. Y nosotros como discípulos debemos decir y hacer lo que esta visión transmite, ¿sí? De que es la visión de nuestro Padre. Este modelo y esta visión es la que nosotros tenemos que aplicar en este tiempo. Esta visión, ¿sí?, del Señor es lo que la iglesia está transmitiendo en este tiempo. Es importante que entendamos esto. Nosotros tenemos una visión que el Señor nos dio, que es de llegar hacia la ciudad, tanto predicando, preparando, acá lo podemos ver, preparando, pastoreando y plantando. Eso es lo que nos manda el Señor en este tiempo. Eso es lo que llevamos, lo que entendemos en la palabra también, esa visión. Vemos en la palabra que dice que formó a los 12 y que hizo el Señor, los mandó a predicar. Después también cuenta la palabra y dice que formó a 70 más. No sé si lo has leído, después léelo en los evangelios. Dice que formó a 70 personas y los mandó de 2 en 2, y ahí se cumple lo que decía el Señor: como el Padre me envió, así yo también los envío. Los mandó de 2 en 2 por las ciudades. Dice que esas personas hicieron milagros, hicieron prodigios, sacaron demonios. Entonces es importante que entendamos esta visión, que esta es la visión que estamos teniendo en este tiempo. Y dicen que esos 70 llegaron a muchísimas naciones. ¿Vos sabías por qué fueron 70 personas? Porque en ese tiempo se pensaba que eran 70 las naciones del mundo. Y eso nos dice algo más también, que como el Señor nos envió a nosotros, Dios Padre envió al Señor, el Señor nos enviemos a que afectemos a todo el mundo. Y a todo el mundo no quiere decir que, bueno, tengas que ir a otro país, pero tenés que afectar a tu trabajo, ¿sí? Tenés que afectar en tu colegio, tenés que afectar en tu escuela, tenés que afectar en tu familia, en tu barrio, donde el Señor te mandó implementar esta visión, que el Señor te está mandando, y eso es un discípulo del Señor. Escucha, un discípulo de Cristo se involucra con la visión, y esto es fundamental. Si vos sos discípulo del Señor, si el Señor te escogió, como te dije en el primer punto, te tenés que involucrar con la visión de Dios. En este caso, la visión de la iglesia la tenemos acá, visión 2025, preparar, predicar, pastorear y plantar, ¿sí? Entonces, si vos sos discípulo, te tenés que involucrar en la visión, porque un discípulo, como te dije recién, es obediente y ama al Señor sobre todas las cosas. Entonces es importante que en este tiempo como cristianos entendamos esto. Y si vos sos discípulo, bueno, no te tenés que quedar quieto, no te tenés que quedar parado, te tenés que activar en el nombre de Jesús y discipular tanto tu vida como a los demás, evangelizar, proclamar el Evangelio, y ese es un modelo que el Señor nos dio. Por eso es importante que en este tiempo lo podamos entender para poder hacer crecer el reino de Dios en nuestra vida, ¿sí? Y el otro punto que está en Lucas 14, 27, vamos a volver a Lucas, que es el segundo versículo.
Lucas 14, versículo 27 decía: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mis discípulos. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué sería llevar la cruz de Cristo? El Señor es súper claro. Vimos el primer versículo: tenés que amar más a Dios que a todas las cosas que te rodean, tanto familiares como económicas, como personales. Y lo segundo te dice que tenés que tomar la cruz, tu cruz, y seguirlo a Cristo. ¿Sabes qué significa esto? Es que por tu voluntad propia tenés que obedecer. Por voluntad propia tenés que servir tanto a Dios como a los demás. Por voluntad propia tenés que pasar tiempo con Dios. Lamentablemente hay muchas personas que a veces vienen a la iglesia por beneficios propios, ¿sí? A veces vienen a la iglesia porque dicen, bueno, voy a la iglesia a llenarme, ¿sí? Porque si no voy a la iglesia el Señor no me va a bendecir para la semana. Y eso es una mentira del diablo, ¿sí? Vos vas a la iglesia por voluntad propia porque el Señor ya está haciendo cosas grandes en tu vida, porque el Señor se ha manifestado en tu semana. Y esto es importante que lo entendamos, ¿sí? Bueno, yo antes entendí, yo creía, y esto siempre lo enseño, que ir a la iglesia íbamos los domingos y era como un auto de Fórmula 1, no sé los que ven carrera, que se meten a los boxers. En la mitad de la carrera se meten a boxer y ahí llenan el tanque, cambian las cubiertas, llenan el tanque de nafta, hacen todos los servicios. Pensaba que decía, bueno, la iglesia es un boxer. Llegamos el domingo, cargamos todos para la semana. Hasta que entendí que no, ¿sí? Que nada que ver. Nosotros vamos a la iglesia a adorar y glorificar el nombre de Dios y compartir con nuestros hermanos. Ahora bien, ¿cuándo nos llenamos de Dios en nuestra intimidad? Nos llenamos de Dios en nuestra casa, nos llenamos de Dios cuando estamos solos con Él, y ahí aprendemos a llevar nuestra cruz. Por eso el Señor, cuando nos enseña que donde 2 o 3 se hacen presentes, dice que Él está, ¿dónde? Entre medio. O sea, cuando nosotros nos reunimos como congregación, ¿dónde está el Señor? Entre medio de nosotros, compartiendo. Pero la palabra nos enseña que cuando nosotros vamos a nuestros aposentos y cerramos la puerta, dice que el Señor ahí se manifiesta íntimamente. Por eso son importantes las dos, compartir con nuestros hermanos. Ahora, si bien no lo podemos hacer, pero lo hacemos por algunas reuniones que tenemos de grupo, por los grupos de amistad o por los grupos que están haciendo los miércoles, que te animo que te sumes, pero lo hacemos. Entonces, cuando nosotros nos juntamos, el Señor está entre medio de nosotros, pero cuando vos estás en tu intimidad, ¿sí?, el Señor se hace presente en ese lugar. Por eso es importante entender esto. Una persona que lleva la cruz de Cristo es que por su propia voluntad lo busca todos los días, ¿sí? Lo busco porque lo amo, lo busco porque verdaderamente tengo una relación con Él, lo busco porque quiero seguir creciendo en Él, no por las cosas que van a venir. Sabemos que la palabra nos enseña que el Señor nos va a dar muchas bendiciones, ¿sí? Dice la palabra, sabemos que los que buscad primero el reino de Dios y todo va a venir por añadidura. Por eso es primero buscar, llevar la cruz, buscar al Señor en primer lugar y en todo momento. Escuchá, también tenemos que, esto es compartirlo en todo momento, ¿sí? Tanto cuando sufrimos como cuando estamos contentos, tanto cuando no tenemos circunstancias malas y circunstancias buenas, buscarlos con voluntad. Pablo nos enseña también en una de sus cartas, y él decía, yo siempre lo nombro, que decía, he aprendido a estar contento en cualquiera que sea mi situación. Eso es una persona que lleva la cruz de Cristo. En cualquier circunstancia, cualquier momento, está contento porque el Espíritu Santo está obrando. Por eso en este tiempo, si por la pandemia que estamos viviendo, estás viviendo en un tiempo a lo mejor triste, de depresión, de angustia, está bueno que lo identifiques, que ores, que lo cortes en el nombre de Jesús a todo pensamiento, toda tristeza, y enfocarte, ¿sí?, en Dios. Y te puedo asegurar que si verdaderamente te enfocas en Dios, con lo que Dios quiere, que es discipularte, vas a ver que en estos momentos vas a estar feliz, que en estos momentos vas a tener alegría, que en estos tiempos vas a ver la mano de Dios, cómo se puede manifestar en vos, en tu familia y en todo momento. Por eso, si bien nosotros en este tiempo estamos pasando
un tiempo complicado en nuestro país. Los hijos de Dios en estos tiempos cuando se tienen que más levantar y más se va a manifestar la presencia de Dios. Vos fíjate, en el Antiguo Testamento, cuando el Evangelio fue escrito, dice que hubo una de las mayores persecuciones de la iglesia, ¿sí? Es más, de los 11 apóstoles, a 10 los mataron, ¿sí? Unos fueron muertos por flechas, a espadas, le cortaron la cabeza, ¿sí? Pedro fue crucificado, cuenta la historia. Solamente Juan dice que lo desterraron a una isla y murió. Pero en ese tiempo fue cuando más se levantó la iglesia, cuando más el poder de Dios se manifestó en esos lugares y trajo el Evangelio que ha llegado hasta este tiempo con nosotros. Entonces, esta circunstancia que vivimos en este tiempo es un tiempo para decir, Señor, quiero ser tu discípulo y quiero que en este tiempo tú te manifiestes, quiero que tú te manifiestes en mi vida para que las personas vean el reino de Dios en este tiempo. Por eso es importante que entendamos esto, aprendamos a llevar la cruz de Cristo, aprendamos a obedecerlo, aprendamos a servir, aprendamos a tener una relación íntima en cualquier situación, cuando estamos más tristes, busquemos al Señor y dice la palabra que Él nos va a dar fuerza. Amén. Escucha, para ser un discípulo tenemos que tener un carácter conforme al corazón de Dios. Recién veíamos unos puntos, fue la primera parte, que era tener el modelo que el Señor nos muestra, ¿sí? Para lo que quieres para nosotros, para ser discipulados. Y esto es importante para nosotros y también para los demás. O todas las cosas que aprendemos, no solamente las tenés que aprender para vos, sino para bendecir a los demás, para seguir haciendo discípulos, para seguir haciendo siervos, líderes nuevos. Y tenemos que desarrollar el carácter de Dios en nosotros. Y yo puse algunos puntos que un discípulo tiene que tener en su carácter, que es bueno que lo entendamos. Lo primero que tiene que tener un discípulo de Dios es convicción. Y quiero que leamos un versículo que está en Juan 8, el Evangelio de Juan. Capítulo 8, versículo 31 y 32. Dice así la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conocerá la verdad, y la verdad os hará libre. Escucha, ahí el Señor estaba con unos judíos que habían escuchado las buenas nuevas del Señor y habían creído. Ahí dice puntualmente, dice que esas personas habían creído. Pero en el versículo 31 les dice, si vosotros permanecen, si ustedes permanecen. Ahora bien, no se basa solamente en creer, sino en permanecer. Y acá surge esto de tener convicción. La convicción es algo más de lo que podamos creer. ¿Sí? La palabra nos enseña también que hasta los demonios creen. Si vamos en Santiago dice que los demonios creen. Si vamos al Evangelio nos cuenta que el Señor cuando iba caminando dice que los demonios los reconocían como Dios y le decía, sabemos que eres hijo de Dios, que eres el hijo de David, y muchos le decían, ten misericordia de mí, y los reconocían como Dios. Pero la diferencia era que no permanecían, no tenían una convicción en Dios. Escucha, muchas veces pensamos que es solamente creer, que es solamente escuchar, que a veces solamente si leemos la Biblia una vez al día o escuchamos la palabra de vez en cuando, somos verdaderos discípulos. Pero verdaderamente el discípulo es cuando permanece en esas cosas y las aplica. Y una persona y que tiene convicción, escucha, que puse, las personas se sostienen por creencias, pero lo que va a sostener a una persona en los momentos difíciles, en las circunstancias complicadas, van a ser sus convicciones, ¿sí? Van a ser lo que verdaderamente han añadido en sus corazones. Por eso es importante tener convicción, no solamente creer, tener convicción que el Señor está en tu vida, tener convicción que por medio de la palabra del Señor, el Señor va a actuar todos los días, tener convicción que no importa la circunstancia,
Dios está a tu favor. Amén. Entonces lo primero que te dije, un discípulo tiene que tener convicción, ¿sí? Lo segundo es que tenemos que tener una perspectiva. Escucha, debemos todos los días creer y saber que Dios todos los días va a obrar y está obrando en nuestra vida. Muchas veces cuando una persona llega a la iglesia, a veces con el tiempo también nos cuesta madurar un poco en lo espiritual, seguimos siendo dependientes de uno mismo, ¿sí? Y nos cuesta ser dependientes de Dios. Pero tener perspectiva es saber que Dios está obrando todos los días y que todos los días tengo que decir, Señor, ¿qué puedo en este tiempo mejorar en mi vida? Señor, yo sé que tú en este día quieres cambiar algo de mi vida. Quieres que en esta semana yo transforme algo de mi ser. Que en esta semana te dé más tiempo. Entonces está bueno tener perspectiva y tener una mirada de análisis, ¿sí? Para nosotros mismos. Para saber que el Señor todos los días quiere trabajar con vos. Todos los días te quiere enseñar algo nuevo. Todos los días quiere transformar pequeñas cosas en tu vida. Esto nos va a ayudar a ver la mano de Dios en tu vida. Y está bueno que esto lo ores, que lo busques en intimidad, para poder identificar todos los días tus experiencias con el Señor. Muchas veces decimos, y yo a veces en los grupos pregunto, ¿qué experiencia hemos tenido en la semana? Y lo más probable es que todos los días tengamos experiencias con Dios. Todos los días veamos la mano de Dios, pero a veces nosotros estamos tan atareados con nuestras cosas o con la mente en tantas cosas como puede ser la pandemia, la crisis del país o un problema familiar. No vemos cómo el Señor se está moviendo y cómo el Señor se está manifestando. Por eso es importante tener perspectiva y saber decir, Señor, yo sé que vos todos los días obrás. A lo mejor cuando vas a comprar, el Señor se manifiesta y empezar a tener esa visión de discipulado, esa visión que el Señor quiere en este tiempo para que vos puedas verlo grandemente y puedas ver cómo el Señor se manifiesta. El tercer carácter que tiene que tener un discípulo es excelencia. Y vamos a leer Colosenses 23-24. Perdón, Colosenses 3, 23 y 24. Colosenses no tiene 23 capítulos. Así que Colosenses 3, 23, 24. Dice así la palabra. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiráis las recompensas de herencia, porque a Cristo el Señor servís. Escuchá, un discípulo de Dios todo lo tiene que hacer con excelencia. Saber que todas las cosas que hace en su vida diaria son para Dios. Yo a veces me sorprende de algunas personas que conozco, o cristianos, o que he visto en mi vida, que trabajan para que se los echen, ¿sí? Y dicen, no, quiero perder mi trabajo, bueno, empiezo a faltar, empiezo a no dar el 100%, y eso no es verdaderamente un discípulo. Un discípulo de Dios es donde en cualquier lugar da su 100%. Entonces yo siempre cuando hablo con personas así le digo, no, vos tenés que seguir dando tu 100%, y si después querés renunciar, renuncia. Pero siempre tenés que darte cuenta que tu trabajo, tu colegio, tu familia, tu facultad, todas las cosas esas las tenés que hacer como si las estuvieras haciendo para Cristo, ¿sí? Y eso es ser un discípulo con excelencia, un discípulo que el Señor quiere en este tiempo. Hay muchas personas que a veces, y esto pasa dentro mucho de la iglesia, cuando vayamos o se agarra un ministerio o un servicio, se lo hace a la mitad o después se lo deja, ¿sí? Y no, el Señor quiere que vos pongas tu 100% en cada área, ¿sí? Que pongas tu 100% y que todas las cosas lo hagas con excelencia, como el Señor quiere. Entonces, como te dije, debemos aprender este principio importantísimo de hacer todas las cosas como si le hiciéramos para el Señor. Entonces, cuando vos vayas a tu trabajo, míralo a tu jefe como si lo estuvieras haciendo para el Señor, ¿sí? Míralo a tus compañeros como del colegio como si estuvieras rodeados con el Señor. Y eso te va también a ayudar a que puedas compartirle el Evangelio, puedas orar por ellos y puedas ser de bendición. Amén.
y eso también implementarlo en la iglesia. Como te dije al principio, un cristiano, sí, el Señor nos muestra un modelo que un discípulo se involucra. Pero cuando nos involucramos tenemos que hacer las cosas con excelencia. Y así el reino del Señor va a crecer. Por eso te animo a que puedas involucrarte en algún servicio y eso, hacerlo con excelencia porque es lo que quiere el Señor. Lo cuarto es tener, un discípulo tiene que tener un carácter, ser profundo en las cosas que haces. Y vamos a leer Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo nos enseña que el reino de Dios no solamente se sostiene con palabras, sino se sostiene con el hacer, se sostiene con poder, con lo que podamos hacer. Y es importante que esto lo entendamos y seamos discípulos profundos en lo que hacemos. Escuchá, tenemos que ser, dar testimonios a otros, que las personas que están a nuestro alrededor puedan ver nuestra vida reflejada en Cristo. ¿Sí? A veces es difícil, pero verdaderamente tenemos que trabajar así. Cuando estés en tu trabajo, con tu familia, con tu facultad, que las personas puedan ver un reflejo en Cristo. No ser una persona, un santurrón que anda como un angelito, sino que verdaderamente ser como sos, pero siempre tener tu vida testimonio alineada a Jesús. Segundo, tenemos que tener pureza de vida, ¿sí? En lo que es profundidad, tener nuestro pensamiento, nuestro lenguaje y nuestras conductas direccionadas al Señor. Muchas veces nos comportamos de estas formas, pero nuestros pensamientos no están direccionados al Señor. A veces, o nuestros pensamientos a veces, nuestro pensamiento ocupa en el lugar otras cosas que verdaderamente ese lugar lo tendría que ocupar el Señor. ¿Sí? Por eso tenemos que analizar nuestra vida. A lo mejor en tus pensamientos está ocupando el lugar la pandemia, la cuarentena, la crisis del país. A lo mejor tenés algún familiar y está ocupando, pero el Señor quiere ocupar el primer lugar en tus pensamientos, también en tus conductas y en nuestro lenguaje, en lo que hablamos, ¿sí? El pastor hace tiempo también predicaba que qué importante que es el poder de la palabra y en lo que nosotros decimos, que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Si bien podemos estar viviendo problemas difíciles, ¿sí? Y no es ponerte una máscara, porque que vos veas un problema difícil, sí, estoy viendo un problema complicado, pero declares en el nombre de Jesús que te da la victoria, eso es otro sentido. Pero hay a veces cristianos que dicen, no, estoy mal, estoy triste, quiero morir, que el Señor me lleve porque no aguanto más. Eso es lo que no quiere el Señor. Y eso es no ser un discípulo direccionado en tu lenguaje. Por eso vos estás viviendo problemas, situaciones, momentos complicados. Direccioná, ¿sí? Proclamá con tu lengua que el Señor te da la victoria y que el Señor está obrando en tu vida. Escucha, tener profundidad también es dar, ¿sí? Dar, como te dije, nuestra vida para el servicio, como también nuestros recursos, todos los que tenemos, darlos a disposición de la presencia del Señor. Y lo cuarto, es tener transparencia en la profundidad que nos enseña Pablo. Es mantener transparencia en todo lo que hacemos, ser personas íntegras, ¿sí? En todos los sentidos de nuestra vida. Y para terminar, el último punto que tiene que tener un discípulo de carácter de Dios es aprender a amar. Y quiero que vayamos al último versículo que está en Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Dice la palabra: un mandamiento nuevo os doy, que nos améis unos a los otros como yo he amado, y también os améis unos a los otros. En esto conocerán todos los que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El Señor
ahí nos está haciendo nos está haciendo entender que el amor es lo distintivo que tiene que marcar un discípulo, ¿sí? Amar a todas las personas, y el amar, lo sabemos que es perdonar. Si a lo mejor tenés algún resentimiento con alguna persona, tenés que cortarlo en el nombre de Jesús, porque no vas a poder direccionar tu vida hacia el discipulado que Jesús quiere para vos. Entonces a lo mejor si tenés un resentimiento, si alguien te hizo daño, entregárselo al Señor y amarlo. ¿Y qué es amar? Es un amor incondicional, no en decir, bueno, lo perdono y después no lo quiero ver, ¿sí? ¿No? Que está haciendo en un amor más profundo, ¿sí? Dice la palabra que cuando el Señor nos enseña este amor, es una clase de amor de dejarlo todo también por esas personas. Entonces vos tenés que dejarlo todo, tenés que orar, tenés que bendecirlo y también tenés que amar a los que están a tu alrededor. Y esto es importante también que lo entendamos para orar por ellos y pedirle al Señor que podamos en algún momento compartir las palabras si no conocen al Señor. Pero esto es fundamental, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los que están a mi alrededor como si fuera el Señor. Y el Señor ahí va a hacer crecer a esta iglesia. Si verdaderamente nosotros entendemos estos puntos y aprendemos a, como te dije al principio, a ser como en el hacer discípulos de Cristo, y esto después se los enseñamos, el reino de Dios va a crecer grandemente. Esta iglesia va a crecer no solamente en números, sino van a crecer de personas comprometidas, que sabemos que cuando venga el Señor se van a ir todas al cielo porque verdaderamente han aprendido a ser un discípulo. Por eso te animo en este tiempo que entreguemos nuestro corazón, nuestra vida en lo profundo del Señor y pueda obrar a través, por medio nuestro en el discipulado. Amén. Te invito a que oremos por esta palabra y que toda esta palabra la podamos implementar, que la puedas anotar y que la puedas leer todos los días para verdaderamente tener un carácter y aprendamos a ser discípulos de Cristo. Amén. Papá, te damos gracias, Señor. Ahora, Espíritu Santo, queremos tener un encuentro contigo. Queremos decirte, queremos ser discípulos tuyos, Señor. Sabemos que tú nos escogiste y que tú, Señor, nos demandas cosas. Por eso ahora reconocemos eso y te decimos, por nuestra propia voluntad queremos seguirte, no importa las circunstancias, no importa los momentos, no importa lo que esté viviendo el país, el mundo, sino que nosotros, Señor, queremos ser discípulos tuyos. Ayúdanos, Señor, a todas estas cosas, a comprenderlas, a hacerlas carnes en nuestro corazón, en nuestra vida, ponerlas en práctica. Ayúdanos, Señor, a aprender a amar, a tener tu carácter, Señor, a todas las cosas hacerlas con excelencia, papá, como si lo hiciéramos para ti. Ayúdanos también, papá, a tener convicciones en ti, Señor. No solamente creencias, sino que podamos convencernos que tú estás obrando en medio de cualquier situación y que tú tienes el señorío de nosotros. Queremos ser testimonios tuyos, papá. Queremos alinear nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras conductas, nuestras lenguas a ti, papá. Queremos entregarte nuestra vida y tomar nuestra cruz y seguirte, Señor, como tú tomaste tu cruz, papá, y fuiste hasta el Calvario, a esa muerte de cruz, y tú nos dices que te acompañemos, te queremos acompañar, Señor. No importa lo que podamos vivir, sino que queremos seguirte, Señor, porque tú eres nuestro ejemplo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escogiste y que tú estás obrando para hacernos discípulos conforme a tu corazón. Te glorificamos, te adoramos, bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, espero que tengan una noche súper bendecida y quiero dar unos anuncios. Acuérdense que el domingo a las 11 de la mañana tenemos reunión, ¿sí? Este domingo, así que te levantás, te tomás un cafecito, haces si querés tu devocional y esperás la reunión. También acordate que los miércoles a las 19:30 hay reunión por Google Meet, reunión de oración y para también compartir con tus hermanos, así que te animo que puedas sumarte.
Y bueno, y también todos los jueves, 19 horas, tenemos esta reunión general y también te invito a que puedas sumarte. Y también si querés ser parte de un grupo de amistad, que te puedas poner en contacto con el pastor o con algún líder. Estamos haciendo todos los días grupos de amistad, sea por Zoom, Google Meet y otros medios, así que te animo a que te sumes y para que puedas compartir con tus hermanos. Bueno, vamos a orar para despedirnos, para que tengamos buena semana y para que el Señor también, si estás pasando una necesidad, pueda orar en tu vida. Amén. Papá, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Ahora direccionamos nuestra oración para bendecir lo que queda en la semana, Señor. Gracias por cada persona que ha podido ver esta palabra, papá. Te pedimos si personas están teniendo alguna enfermedad física, alguna enfermedad emocional, tú las puedas sanar, que tu poder, Señor, en el nombre de Jesús, descienda en este momento sobre esa persona y que tú empieces a orar, Señor. Cortamos todo espíritu también en este tiempo de angustia, de depresión, que se quiera levantar para tu iglesia. Todo espíritu de pensamientos negativos los echamos fuera y les decimos, vos no tenés lugar en este pensamiento, en esta iglesia, en esta persona, porque esta persona es discípulo de Cristo. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a sobrellevar toda circunstancia, tanto como a los jóvenes para los más grandes, los que están solos, Señor. Fuerzas nuevas, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús en este tiempo para tu iglesia, Señor. Fuerzas de parte de lo alto para que tú, Señor, te manifiestes. Ayúdanos, Señor, a ver en este tiempo difícil de pandemia, cuarentena, tu mano poderosa. Sabemos que tú estás obrando, Señor, como nos enseñaste. Sabemos que tú te estás manifestando todos los días. Por eso ábrenos nuestra visión, Señor. Ábrenos nuestra visión para que podamos ver cómo tú te manifiestas y cómo tú obras todos los días y podamos darte gracias y honra por eso, Señor. Bendice, Señor, lo que queda del día, Señor, esta cena de la noche, y bendice nuestras vidas. En el nombre de Jesús te adoramos, te glorificamos. Amén y amén. Buenos hermanos, Dios los bendiga. Espero que estén bien.